Muy buenas noches. Hay un tema que curiosamente a la gente le parece aburridor y es el tema que va a resolver el futuro de nuestra humanidad, el clima. Francia ha recibido la confirmación de 137 jefes de Estado del mundo que acudirán a partir del próximo lunes a la cumbre de cambio climático COP21 que se celebrará en la capital francesa del 30 de noviembre al 11 de diciembre. El ministro francés, canciller de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, es el hombre que está al frente de esta cumbre mundial, 197 mandatarios. ¿Para qué vamos a hacer en la Tierra? Y la gente no tiene conciencia de la situación que estamos viviendo. El doctor Manuel Rodríguez fue el primer ministro del medio ambiente que hubo en Colombia. Fue nombrado por el presidente Gaviria hace 22 años. 22 años. ¿Tiene Colombia conciencia de lo que es el efecto invernadero, de lo que es el cambio climático, de lo que debemos hacer y de lo que debemos contribuir para evitar el desastre del planeta si esto no se frena? No, yo creo que Colombia, como la casi totalidad de países, no tiene la suficiente conciencia, porque si la tuviéramos, ya estaríamos peleándole al tema. En Colombia son dos los temas. Uno, cómo contribuye Colombia a disminuir los gases de efecto invernadero, la emisión de gases de efecto invernadero, que vienen básicamente de la industria, que vienen básicamente de las termoeléctricas, que viene básicamente de la emisión del transporte y también de la agricultura. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, para eso hay muchas estrategias, obviamente dependiendo. Ya, digamos, se está avanzando muchísimo lo de energías alternativas, ya el precio del kilovatio hora de la energía solar se está acercando al precio del kilovatio hora de las energías termoeléctricas, etcétera. Hay muchas esperanzas de que eso en el corto plazo sea así, pero también hay, naturalmente, el sistema de transporte está rápidamente evolucionando, las tecnologías de los carros eléctricos, de los carros híbridos, de la búsqueda de nuevos combustibles. En el caso hay un hecho fundamental para un país como Colombia y es no deforestar más. El mundo no puede seguir deforestando, porque la deforestación genera aproximadamente el 20% del calentamiento global. ¿Por qué? Porque los bosques tienen atrapados CO2 y en el momento en que se queman los bosques, que normalmente es la forma de destruirlos, para abrirlos, por ejemplo, para la ganadería en Colombia, o que se talan los bosques, toda la vegetación entra en decadencia y claramente se emiten gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, para un país como Colombia es vital parar la deforestación, con la mala noticia de que este año último se aumentó en un 16%, Imagínese, según ha comunicado el ministro del Medio Ambiente. Ahora, mire, el presidente Santos y 196 presidentes, jefes de gobierno más del mundo, asistirán a partir del lunes próximo en París a esta cumbre universal para ver el futuro climático de la Tierra. Colombia, tengo entendido, va a presentar una propuesta especial. ¿Conoce usted el tema? Bueno, todos los países del mundo han presentado una propuesta de reducción de gases de efecto invernadero. Eso se acordó en Lima el año pasado. Entonces, 156 países ya han presentado su propuesta de reducción voluntaria de gases de efecto invernadero o de contaminantes de aquí al año 2030. Colombia ha dicho, vamos a reducir en un 20% esa emisión con nuestros propios recursos y estaríamos dispuestos a reducir hasta el 30% si hay una transferencia de recursos económicos de los países desarrollados. Esa es, digamos, la posición de Colombia. Colombia tiene otras posiciones en relación con el Fondo Verde. Colombia quiere anunciarle al mundo que va a reducir la deforestación. Pero, digamos, Colombia hay que reconocer que es un país menor en toda esa negociación, sí, es un país mediano. Estados Unidos no. Los dos países donde se negocia todo el tema, lo ha dicho muy bien un gran politólogo mundial que es Anthony Giddens, no un ambientalista, sino un politólogo, que ha dicho, mire, todo el tema se resuelve entre Estados Unidos y China. ¿Por qué se resuelve entre esos dos países?
porque esos son, bueno, la China hoy en día es el primer emisor de gases de efecto invernadero del mundo anualmente. Estados Unidos el segundo, pero históricamente ha sido el principal. Y buena parte de los gases que están acumulados en exceso son producto de los Estados Unidos. Y ambos países, Estados Unidos, el 55% de su energía eléctrica viene del carbón. Y la cifra es similar en China, 55% y en crecimiento. Entonces, como dice Hiddens, es un problema de una negociación de reducción de gases de efecto invernadero, pero también quién se va a quedar con el negocio de la energía. Que no es simplemente un problema, sino quién va a ser quiénes son los, cómo se va a repartir en el mundo el negocio de la energía de los renovables. Antes de ir a comerciales, doctor Manuel, o mejor dicho, después de comerciales, dígame esto. ¿Qué seguridad puede tener el mundo de que Estados Unidos cumpla el eventual tratado que se firme ahora en París para frenar el efecto invernadero si ni siquiera cumplió la Convención de Kioto? Después de comerciales. Su respuesta. Mi respuesta, claro, el problema hasta el presente ha sido Estados Unidos, que firmó la Convención de Cambio Climático y posteriormente y la ratificó, y firmó el protocolo de Kioto de la Convención, pero no lo ratificó, con lo cual el protocolo, digamos, comenzó el principio del fin del protocolo. Ahora estamos ante la situación de revivir todos estos acuerdos con la reunión de París. Estados Unidos se ha comprometido a una reducción voluntaria de gases de efecto invernadero de aquí al año 2030, el presidente Obama así lo ha fijado. Y claro, ¿cuál es la certidumbre de que Estados Unidos y también la China, los dos grandes emisores, conjuntamente con los BRIC, ¿no? Con los otros BRIC, van a cumplir con estos compromisos? En parte lo que se va a negociar en París, puesto que ya están esos compromisos, es un sistema de verificación, un sistema de monitoreo y seguimiento para hacer transparente ante el mundo si los Estados Unidos, si China, si la Unión Europea, si Colombia están cumpliendo o no con sus compromisos. Y se espera que esa parte pues tenga una obligatoriedad jurídica, sea jurídicamente vinculante. Eso es uno de los puntos centrales que se va a negociar en París. Si no se logra negociar un sistema de verificación, de seguimiento, de monitoreo de estos acuerdos voluntarios, quedamos en nada. Ahora, mire, doctor Rodríguez, usted y un grupo de compañeros expertos en el cambio climático acaban de publicar este libro, Cambio Climático, en donde aparece de bulto la gran paradoja. O crecemos o no crecemos. ¿Cuál es la prioridad de países como el nuestro, doctor Manuel? ¿Crecemos nuestra industria o nos dedicamos a cuidar el clima? Bueno, hay un caso que es muy importante, y es que en estas negociaciones se reconoce, y está reconocido en todos los acuerdos que vienen en marcha, que estos países tienen la necesidad de, obviamente, desarrollarse. Entonces, sí, en la convención se reconoce la necesidad de que estos países se desarrollen económicamente, que requieren un crecimiento económico adicional. En su estudio, Cambio Climático, usted produce esta página donde muestra el futuro, el presente y el futuro de América Latina en materia de cambio climático. ¿Cómo resumiría usted en esencia este gráfico? En esencia, básicamente dice, si llegamos a 2 grados centígrados, que óigase bien, es el límite que se ha puesto máximo. De crecimiento. El de crecimiento de la temperatura. Sí. No obstante, en ese límite ya los efectos son devastadores. Se perdería en el Mar Caribe el 50% de los arrecifes coralinos, que eso es muy grave porque buena parte de la vida del mar tiene que ver con eso. Se perdería el 50% de la pesca en el Mar Caribe. Vendrían además unos procesos de pérdida muy grandes. Por ejemplo, se estima que el 70% de los cultivos de soya del Brasil y el 45% de los cultivos de maíz de México estarían en peligro. Entonces estamos hablando de unos impactos muy severos. En Colombia hay una zona muy vulnerable. En Colombia vamos a perder los glaciares, ya se están desapareciendo.
lo cual tiene un efecto para los caudales de agua. A 2 grados centígrados ya vamos a perder una parte importante de los páramos, entonces por consiguiente los caudales de agua de los ríos va a disminuir. Entonces hay que es insistirle a la gente que ya el cambio climático está con nosotros. Entonces yo estoy de acuerdo con el doctor López Miquelsen de que la mayor responsabilidad de resolver el problema está en los países del norte, y eso es en parte del lío de la negociación, porque los países en desarrollo están diciendo sí. Por ejemplo, la India dice, bueno, yo estoy dispuesto a reducir los gases de efecto invernadero, pero mi prioridad en la India en este momento es darle de comer a varios cientos de millones de personas que no tienen una buena nutrición. Así que para yo reducir esas emisiones, ustedes me van a tener que pagar la transición hacia energías renovables. Entonces, por eso que es tan complicada la negociación de París, porque la India dice, yo no reduzco a no ser que ustedes paguen la factura. Nosotros, una de nuestras riquezas son petróleo, carbón, el carbón que nos está matando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Crecemos o nos envenenamos? No, Colombia va a seguir vendiendo carbón y va a seguir vendiendo petróleo mientras exista esos 2 recursos, porque va a haber la demanda. Solo va a dejar de vender carbón, va a vender menos carbón cuando ya el mundo haya sustituido energías por energías renovables. Pero la demanda de nuestro carbón es en el norte, no está en Colombia. Entonces, obviamente, Colombia tiene que adaptarse también a una economía que no depende del carbón, que no depende de las industrias extractivas en proporción tan grande, pero para eso hay tiempo. Para eso Colombia puede tomar medidas en los próximos 20 años para, por ejemplo, tener un sector agrícola muy fuerte. Pero digo, doctor Manuel, lo que el mundo va a acordar en París, sin ninguna duda, es la descarbonización del planeta. Así es. Sí. ¿Esto no afectará a Colombia? Puede afectarlo. Tenemos que reconocer que puede afectarlo. Si Colombia sigue amarrado en su desarrollo económico al carbón y al petróleo, como estuvo amarrado en estos últimos 10 años, pues claro que va a sufrir mucho. Sí. El libro que usted está lanzando se hace una serie de preguntas. ¿Qué es el efecto invernadero y cuáles son sus consecuencias? Bueno, el efecto invernadero, gracias al efecto invernadero, que hay unos gases de efecto invernadero en la atmósfera, la Tierra tiene la temperatura que tiene, de 14 grados centígrados. Si no tuviéramos ese efecto invernadero, la Tierra sería un lugar muchísimo más frío, por debajo de 0 grados centígrados, menos 7 grados centígrados, algo así. ¿Qué ha pasado? Que esos gases de efecto invernadero se llaman así porque funcionan han aumentado como consecuencia de la actividad urbana, fundamentalmente por la quema del carbón, la quema del petróleo en diferentes modalidades y también por la deforestación. Entonces, y otras causas. Entonces, claramente ya existe existe certidumbre científica sobre la existencia del cambio climático desde hace 36 años, cuando hubo un informe al presidente Carter de que eso era así. Y hemos perdido 36 años. El problema es que no tenemos otros 36 años. ¿Qué tanto ha cambiado el clima y cuánto va a cambiar? Bueno, el clima ha cambiado cerca de 1 grado centígrado ya a esta fecha, ¿no? En el planeta. Sí, en el planeta, ¿no? El punto es no pasar de los 2 grados centígrados, pero ya con 1 grado centígrado hay los problemas que tenemos. Que eso es lo que se va a discutir en París. Sí. No pasar de 2 grados centígrados. No crecer más de 2 grados centígrados. No crecer más de 2 grados centígrados. Y para eso hay que dejar de emitir gases de efecto invernadero en muchos campos, lo que implica claramente pues, hacer unos cambios muy grandes en la industria. Pero ¿cómo se reduce? Pues dependiendo de bueno, en el caso de la deforestación es claro. Tiene que detener la deforestación. Uno, no deforestando. 2. Segundo, generando sistemas de transporte colectivo que no contamine. Que no contamine. Transporte no contaminante. Y eso es un punto fundamental. Es decir, si todos los transmilenios de este país los hacemos sin emisión de gases de efecto invernadero, que es posible, hay una disminución muy, muy importante. Generar los incentivos 3. para que la gente utilice y adquiera ya automóviles de nuevas tecnologías que emiten muchísimo menos. Que no emitan gases. ¿No? Naturalmente, generar conductas
y incentivos para que los individuos utilicen menos el carro privado. Pero en Bogotá, por ejemplo, están logrando que haya movilización en bicicleta. Sí, 4. No. Las chimeneas. En el otro punto Las fundamental, chimeneas. ya depende de cada sector industrial, asegurar que cada sector industrial que emite gases de efecto invernadero, en su renovación tecnológica, claramente disminuya en forma muy fuerte esas emisiones, que eso está en el mercado. Obviamente, mediante la reforestación de grandes áreas, esa es una forma de capturar gases de efecto invernadero y esa es una de las estrategias que tiene la gran ventaja, que usted produce madera y simultáneamente captura. Entonces Colombia puede dedicar tranquilamente, para darle un ejemplo, si logra una ganadería eficiente, puede tranquilamente reforestar 6 millones de hectáreas. Y 6 millones de hectáreas implica en reducción de gases de efecto invernadero una cifra muy sustantiva. Ahora, por ejemplo, los chinos resolvieron reforestar 20 millones de hectáreas. Por eso, pero digo, para salvar el planeta del colapso que puede venir en este siglo XXI, si no lo protegemos, será necesaria la contribución de todas las naciones del mundo. De todas. ¿Usted cree posible que Colombia va a hacer lo que se comprometa a hacer ahora en la Convención de París? Yo creo que Colombia tiene que hacerlo. Yo creo que tiene que cumplirlos y tiene que cumplir otro acuerdo que también es importante en París, es iniciar con energía todas las actividades para adaptarnos al cambio climático, para que la población, para que los colombianos suframos menos con el cambio climático. ¿Tiene Colombia conciencia de lo que es el cambio climático? Yo creo que crecientemente, con los problemas que está habiendo de las sequías y de los fuertes inviernos, hay una mayor conciencia que en el pasado. Pero yo creo que tanto el sector privado como el gobierno tendrían que hacer un esfuerzo muy grande, y obviamente todo el sistema educativo, para generar conciencia sobre los riesgos que estamos corriendo si no nos tomamos, por ejemplo, medidas para adaptarnos, porque es que, yo insisto, la agenda fundamental de Colombia es la adaptación. Obviamente también tiene que contribuir a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, pero el futuro de este país, la calidad de vida de nuestros habitantes, van a depender fundamentalmente de políticas colombianas para la adaptación al cambio climático. Eso no depende del gringo, depende de nosotros. ¿Tiene Colombia conciencia de lo que significa para nuestro país el cambio climático? ¿Creen ustedes sí o no? El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Doctor Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por invitarme a tratar este tema que es tan tremendamente complejo, y es tan tremendamente complejo que, como usted dijo en la introducción, para mucha gente es harto. Porque pues cuando uno no entiende las cosas, se vuelve aburrido. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer los ambientalistas y las entidades educativas y tal, es tratar de explicarle a la gente qué pasa con el cambio climático. Por eso escribí ese librito que se llama Cambio Climático, lo que está en juego, que puedo hacerle propaganda porque es de acceso gratuito. Sí. Lo pueden obtener en mi página web, Manuel Rodríguez Becerra, ahí lo bajan en PDF, está con 65 preguntas y 65 respuestas. Doctor Manuel, muchísimas gracias. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero C.